Daremos continuidad a la exposición con el grupo número 5, la cual nos tocó el tema la dinastía de los Antoninos, con los integrantes y su servidor Armando Cuyán. El Imperio Romano es el periodo histórico que transcurre desde el año 27 hasta que se logró la división en dos del país romano. El Imperio Romano de Occidente, que dura hasta el año 476 después de Cristo, y el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que se extiende hasta el año 1453 después de Cristo, en el cual se traslada de la República Romana al Imperio Romano. Distinción entre el Alto y Bajo Imperio según el esplendor del país. Causas del Imperio Romano. Continúo dando datos de cómo fue la fundación, de cómo se gobernaban en Roma en este momento. Hablaremos de la dinastía Antonina, la cual fue llamada la época de paz, también llamada los últimos buenos emperadores. Empezó su gobierno con el emperador Marco Coseo Nerva, el primero de los emperadores buenos, quien nació el 8 de noviembre en Narnia, Umbría, parte del Imperio Romano de la provincia de Terni, región de Umbría, que se encuentra en el punto medio geográfico de Italia, que está construida sobre una colina a 250 metros sobre el nivel del mar. La ciudad natal del buen emperador, quien nació en el año 30 y fallece el 27 de enero del año 98 después de Cristo. Los padres fueron Marco Coseo Nerva y Sergia Plautia. Roma decidió nombrarlo emperador por el asesinato de Domiciano, rencor que le tenía el Senado, y ellos mismos planificaron su muerte. En el gobierno de Nerva fue el primero en realizar una adopción para dejar a un heredero al trono, que no era de su familia biológica. Nerva tuvo amistad con los Flavios y sin hijos propios tuvo la iniciativa de hacer mejorías en la construcción de acueductos, trabajó en el sistema de transporte y se construyeron graneros para mejorar el abastecimiento de alimentos. Continuaremos dando datos de cómo fue la fundación y cómo se gobernaba en Roma. En este momento hablaremos de la dinastía Antonina, la cual fue llamada la época de la paz, también llamada los últimos buenos emperadores. Empezó su gobierno con el emperador Marco Coseo Nerva, el primero de los emperadores, quien nació el 8 de noviembre en Narnia, Umbría, parte del Imperio Romano de la provincia de Terni. Se encuentra en el punto medio geográfico de Italia, que está construida sobre una colina a 250 metros sobre el nivel del mar. Ciudad natal del buen emperador del año 30 a.C. y fallece el 27 de enero del año 98 a.C. Siguiendo los pasos de su familia, siguió una carrera política. Se convirtió en un pretor electo en el año 65 y se convirtió en el consejero del emperador Nerón. Descubrió y se expone a una conspiración contra Nerón. Su trabajo sobre este tema fue tan significativa que recibió los honores del triunfo militar, aunque no fuera un miembro de las Fuerzas Armadas. Además, las estatuas de su imagen se colocaron en el palacio. Como nuevo emperador, el mismo día
el Senado proclamó emperador a Nerva, empezando la tercera edad en los 60 y tenía problemas de salud, por lo que era poco probable que iba a gobernar por mucho tiempo. Además, no tenía hijos, lo que elevó preguntas sobre su sucesor. Puede ser que fue seleccionado específicamente por él. Sería capaz personalmente para gobernar el Imperio Romano. Los primeros meses de liderazgo de Nerva se centraron en la reparación de los errores de Domiciano. Las estatuas del emperador anterior fueron destruidas y Nerva concedió amnistía a muchos que Domiciano había exiliado, mientras que muchos se mostraron satisfechos con el enfoque del emperador. Los militares se mantuvieron leal a Domiciano, en parte que fue generoso con la paga a cada uno de ellos. Los miembros de la Guardia Pretoriana se rebelaron contra Nerva y lo encerraron en el palacio, exigiéndole la liberación de Petronio y Partenio, dos de los asesinos de Domiciano. Nerva, siendo emperador, ofreció su propia vida a cambio de los prisioneros, pero los militares se negaron. Por último, los asesinos fueron capturados y ejecutados, mientras que Nerva fue puesto en libertad. Entre sus logros fueron asignados las tierras a los pobladores, la reducción de impuestos sobre los judíos, instituyendo nuevas leyes que limitaban los huevos públicos y ejercer un mayor control sobre el presupuesto. La posición de Nerva como emperador pronto resultó demasiado vulnerable y su naturaleza benevolente se convirtió en una dificultad para hacer valer su autoridad. Tras su ascenso al trono, había ordenado el fin de los juicios por traición, pero al mismo tiempo no se permitió el enjuiciamiento de los informantes del Senado. Esta medida llevó al caos con todo el mundo actuando en su propio interés, al tiempo que trataba de ajustar cuentas con sus enemigos personales, llevando el cónsul Frontón a realizar la observación de que es malo tener un emperador que no permita hacer nada, pero es peor tener cuya regerencia roza la permisibilidad total. A principios del año 97, una conspiración encabezada por el senador Calpurnio Craso fracasó, pero una vez Nerva se negó a asesinar a los conspiradores, en gran parte debido a la desaprobación del Senado. La situación se agravó, más por falta de un claro sucesor hecho apremiantemente a causa de la vejez y la enfermedad de Nerva. Un sucesor tendría que ser elegido entre los gobernantes, a lo cual se conoce que prefirió elegir a un Trajano. Estaba considerado la posibilidad de adoptar a un hijo, pero él no se negaba y que él tenía la capacidad de realizarlo como gobernador. Pero esta posibilidad recibió una dura oposición por parte de los partidarios del comandante militar más popular del imperio, Marco Ulpio Trajano, más conocido comúnmente como Marco Trajano, general de los ejércitos.
Licenciada, compañeros, buena tarde. Yo les voy a hablar sobre Marco Ulpio Trajano, comúnmente llamado Trajano. Nació el 18 de septiembre del 53. Fue un emperador que gobernó desde el año 98 hasta el 117 después de Cristo, siendo el primer emperador de origen hispánico. Esto quiere decir que él no pertenecía a la realeza, él pertenecía a la familia itálica. Es el segundo conocido de la dinastía antonina, oficialmente declarado por el Senado Optimus Pricis, que significa en español el mejor gobernador. Trajano es recordado como un exitoso soldado emperador que presidió la mayor expansión militar de la historia romana hasta el momento de su muerte, así como por su actividad filantrópica. Nacido en la ciudad itálica, en la Bética, la familia de Trajano era de origen itálico. Trajano subió a la prominencia durante el reinado del emperador Domiciano. Domiciano fue asesinado por una conspiración y al morir este emperador ascendió Nerva, y Nerva fue el que adoptó a Trajano. Nerva ya era un anciano, por lo cual Trajano ascendió rápidamente al poder sin ningún problema. Antes de ser emperador fue cuestor y pretor. Tomó parte en las guerras del emperador Domiciano contra los pueblos germanos y era conocido como uno de los mejores comandantes del imperio. Desde antes de ser emperador, Trajano estaba casado con Popea Plotina. Aunque no tuvieron hijos, cierto historiador nos sugiere que Trajano bebía mucho y tenía cierta debilidad por los muchachos. El poder no lo corrompió, ni usó jamás su título y su poder para eludir la ley, reconociendo siempre la primacía de esta incluso sobre su cargo. Eliminó la etiqueta de todos los rituales traídos de Oriente, como el abrazo de los pies o el besamanos. Supo hacerse querer por todos, especialmente las dos clases más importantes, el Senado y el ejército. Era un conservador, convencido de que el progreso derivaría más de una ordenada administración que de imponentes reformas. Trajano destaca sobre todo como comandante militar, particularmente por sus conquistas en el Oriente Medio, pero inicialmente las dos guerras contra Dacia, que es lo que hoy es Rumanía. Las campañas dacias de Trajano beneficiaron las finanzas del imperio a través de la adquisición de las minas de oro de Dacia. Además, descubrió el tesoro escondido de Cébalo, que ascendía a 165 toneladas de oro y el doble de plata. Estas guerras se conmemoran en la columna de Trajano, que se levantó conjuntamente en el Foro de Trajano, donde fue colocada para celebrar la gran victoria. Tras volver de Oriente, celebró un triunfo en Roma por sus victorias en Dacia y en Arabia. Un acto destacado de Trajano fue celebrar unos juegos de gladiadores de 3 meses en el Coliseo Romano, combinando carreras de carros, lucha con animales y luchas de gladiadores. Se dijo que este espectáculo sangriento dejó 11.000 muertos, en su mayoría esclavos y criminales, pero no mencionar a las miles de bestias feroces. Otro acto importante fue su creación formal de los Alimenta. Este fue un programa de bienestar que ayudaba a niños huérfanos por todo el Imperio Romano, proporcionando fondos generales, así como comida y educación. Él distribuía víveres entre la gente más necesitada, sobre todo los niños. También fue un cauteloso estadista y filántropo interesado en las condiciones de sus ciudadanos y por tanto atento en las reformas sociales y políticas. En materia judicial, disminuyó los tiempos de los procesos, prohibió las acusaciones anónimas, así como las condenas con falta de pruebas sólidas o en presencia de cualquier duda. Abolió algunas tasaciones que cargaron sobre los provinciales y los itálicos. Pudo crear así un tipo de caja de ahorros popular que concedió préstamos a los pequeños campesinos y empresarios romanos, que se beneficiaron así de amplias concesiones. Así se favorecían las primeras cooperativas y asociaciones profesionales. Con los beneficios y las rentas de las reformas emprendidas, Trajano edificó colegios y orfanatos para los hijos ilegítimos y los huérfanos de sus soldados, garantizándoles un subsidio mensual y una instrucción adecuada.
Los problemas económicos se solucionaban en el campo de batalla, que tenía la doble finalidad de establecer la paz en las fronteras y encontrar el oro y la plata necesarios para las construcciones, las reformas y para colmar el déficit económico de los emperadores precedentes. Trajano fue un buen constructor, tanto en Roma como en las provincias, y muchos de sus edificios fueron obra del talentoso arquitecto Apolodoro de Damasco. Entre las construcciones que realizó se cuentan el celebrísimo puerto de Trajano. En la ciudad de Roma renovó el centro de la ciudad con la construcción de un inmenso foro y del edificio de ladrillo contiguo a él, destinados a la administración pública, para cuya realización hizo nivelar zonas de las laderas de las colinas. El extraordinario complejo del foro Trajano resolvía los problemas de congestión de la zona centro de la ciudad antigua en torno a la Vía Sacra. Él erigió en su foro la columna de Trajano como celebración de sus conquistas militares en la campaña de Dacia. Aún hoy es uno de los símbolos de la eternidad de Roma. Tiene cerca de 30 metros de alto y 4 de ancho. Originalmente estaba coloreada. En el interior dispone de una escalera de caracol que lleva a la cima. En el exterior se desarrolla una espiral sobre la columna, con un mosaico de 200 metros de largo que alberga más de 2.000 figuras esculpidas en bajorrelieve. En Roma, Trajano hizo que se ampliaran los canales subterráneos y los desagües de la cloaca máxima, para que corrieran con más eficiencia el agua, las aguas de lluvia y las que estaban descargando en el Tíber. También se reforzaron las orillas de los ríos para evitar desbordamientos y que afectaran a la ciudad. También hizo trabajos para la plebe. En Egipto unió el Nilo con el Mar Rojo con un gran canal, el río Trajano. Fundó muchas colonias por todos los lados del imperio. En Dacia, después de haberla sometido, favoreció la colonización y fundación de nuevas colonias que romanizaron rápidamente la provincia. Trajano fue recordado por su contemporáneo como uno de los más grandes emperadores, equiparable solo a Augusto. Recibió el título de Optimus Princeps, el mejor de los príncipes, por parte del Senado, tanto en sus conquistas como por sus construcciones a lo largo de todo el imperio y el buen trato que él tuvo con los senadores. En los siglos posteriores, tanto en el Imperio Romano como durante buena parte en el bizantino, cada vez que un emperador ascendía al trono, siempre expresaba el siguiente deseo: Felicio Augusto Traiano, es decir, que sea más afortunado que Augusto y mejor que Trajano, porque ambos príncipes simbolizaban las cumbres de este imperio. Para estar más cercano al pueblo romano, Trajano pidió que se escribiera sobre la puerta de su residencia Palazzo Público, para que todo el mundo pudiera entrar libremente en él. Solía recibir personalmente y sin cita previa a quien quisiera conseguir de él justicia. El historiador del siglo XVIII lo incluyó en los 5 emperadores que gobernaron el gran territorio del Imperio Romano con un poder absoluto guiado por la virtud y la sabiduría, considerando que si se pidiera a cualquiera que determinara el periodo de la historia del mundo romano en que la condición humana fue más feliz y próspera, sin ninguna duda sería el periodo del emperador Trajano. Trajano pasó toda su vida combatiendo en el frente, algo que se le daba muy bien. Sin embargo, con el paso de los años, había hecho daño en su cuerpo y comenzaba a padecer problemas circulatorios. Él pensaba que estos problemas se debían a causa de un envenenamiento. Finalmente sufrió un ataque al corazón que lo dejó paralizado durante un tiempo, hasta que murió en Sicilia el 9 de agosto del año 117. En conclusión, podríamos decir que Trajano fue uno de los mejores emperadores, que se ocupó de la gente más pobre y también se ocupó de las construcciones que hasta el día de hoy se pueden observar en Roma. En conclusión, podemos decir que Trajano tenía alma de soldado. Fue un emperador modesto pero autoritario. No aceptó que se construyeran estatuas en su honor. Pero por otro lado, tras su victoria en Dacia, trajo a Roma miles de kilos de oro y de plata,
cosas con las cuales pudo construir el colosal foro en la capital. También fue un emperador muy bueno con los pobres, se ocupó de la gente, de la más necesitada, de la plebe. El emperador Adriano, un viajero incansable. Este emperador estuvo dispuesto a inaugurar una época de paz. Adriano pasó más de la mitad de sus 21 años de reinado visitando todos los rincones de su imperio, desde Britania e Hispania hasta las ciudades de Oriente Griego. Su nombre completo es Publio Helio Adriano. Sus padres fueron Publio Helio Adriano Afer y Dominicia Paulina. Tuvo como esposa a Vivia Sabina. Se casó con la sobrina nieta de Trajano. Adriano nació el 24 de enero del año 76 después de Cristo, en la ciudad de Itálica, actualmente Sevilla, España. Creció en el seno de una familia acomodada. Era sobrino segundo por línea materna de Trajano. Él nunca lo nombró públicamente como heredero, pero le dio varias muestras de preferencia durante su reinado. De acuerdo con lo que manifestó la esposa de Trajano, Pompeia Plotina, él lo declaró como heredero momentos antes de que muriera. A la edad de 41 años tomó el poder y gobernó entre los años 117 a 138 después de Cristo. Con 21 años de poder, Adriano tomó el apogeo del Imperio Romano. Él abandonó la costumbre de afeitarse como no lo hacían 3 siglos antes. Fue el primer emperador que llevó barba. También procedía de una familia hispana de Itálica cerca de Sevilla. Quedó huérfano a los 8 años y recibió una educación bajo la protección del emperador Trajano. Adriano es el tercero de los 5 emperadores buenos y el segundo de los emperadores hispanos. Intentó revivir al emperador Augusto. Estaba dispuesto a bajar los humos romanos, es decir, a bajar la actitud que tenían los romanos, estableciendo una frontera firme y segura. Con esto, Adriano renunciaría a las conquistas orientales de Trajano. Adriano rechazó a un grupo de bárbaros que hacían excursiones en la Dacia. Recordemos que Dacia era una provincia a la cual había conquistado Trajano, pero esto no fue aceptado por sus propios sentimientos y mucho menos por sus consejeros, ya que allí se había asentado una gran cantidad de colonos romanos, por lo que no era aceptable abandonar a los bárbaros. Adriano continúa con las obras humanistas de Nerva y Trajano, hasta que hizo aprovechar las leyes para que se les diera un trato considerado a todos los esclavos, ya que estos eran más de 400,000 en la ciudad de Roma. Entre sus logros estimuló la creación de escuelas gratuitas para todos los pobres. También mantuvo la política y el respeto por parte del senador. Reorganizó métodos para la recaudación de impuestos y logró aumentar los ingresos imperiales. También construyó el panteón que había sido destruido por el fuego. Este panteón era el templo que dedicó a todos los dioses. Trató al Senado con respeto, pero el prestigio del Senado estaba decayendo porque ya nadie pretendía que él elaborara sus leyes, ya que solo importaban los edictos del emperador. Pero Adriano no promulgaba los edictos de manera caprichosa,
sino que buscaba la ayuda de los mejores y distinguidos juristas que lo asesoraban. Adriano era un intelectual y anticuario. Se interesaba por todo el imperio, no por Italia solamente. En verdad, todos sus 21 años de gobierno la pasó en viajar por diversas provincias, haciéndose ver por la gente y a su vez observándolas. Él construyó una muralla, la muralla de Andiano, lo que hoy separa Inglaterra y Escocia. Luego viajó por España y África. Finalmente llegó a Grecia, que era lo que él anhelaba. Estando ahí, él restauró edificios viejos y construyó otros nuevos. También fundó nuevas ciudades. Una de las más importantes fue la que fundó en Tracia, con el nombre de Andrianópolis, ciudad de Andriano, en su honor a lo que hoy forma parte de Turquía. Este cometió un error, ordenó en Jerusalén que las ruinas fuesen construidas como ciudades romanas y que se construyera un templo Júpiter en lugar del templo judío que había sido destruido antes. Los judíos que quedaban en esa tierra se lanzaron en contra de su decisión porque para ellos esas ruinas eran muy caras y no soportaban su destrucción. A Adriano le interesaba en particular la literatura. Como al emperador Adriano le gustaba la literatura, escribió una oda a su alma, la que traducida al castellano es: amable y huidiza, pequeña alma, huésped y compañera de mi cuerpo, ¿a dónde irás ahora? Pálida, fría y desnuda y sin inspirar como antes alegría. Protegió a muchos escritores griegos, entre ellos Plutarco. Un autor griego que floreció con Adriano fue Flavius Arrianus, que escribió una cantidad bastante grande de libros. El más conocido es la biografía de Alejandro Magno. Finalmente, el emperador romano Adriano tuvo dos hijos adoptivos, los cuales fueron Antonino Pío, quien sería su sucesor, y Lucio Helio César. Adriano, el emperador romano de la dinastía de los Antoninos, tenía 62 años. Falleció el 10 de julio del año 138 en su villa de Bajay. Se cree que la causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca. Antonino Pío nació el 19 de septiembre del año 86 al sureste de Roma. Su familia se asentó al Imperio Romano en la época del emperador Julio Claudio. Su padre, Tito Aurelio Fulvio, fue cónsul en el año 89. Su madre fue Aria Fadila. Su abuelo paterno, llamado también como su padre, Tito Aurelio Fulvio, había ejercido el consulado 2 veces. Primero fue en el año 70, luego fue en el año 85. Su abuelo materno, Cneo Ario Antonino, había ocupado el consulado en calidad de sufecto 2 veces, en el año 69 y en el año 97. Antonino Pío fue el emperador romano del siglo II, miembro de la dinastía antonina, que gobernó en el año 138 al 161, reinando 23 años. Nacido de una familia senatorial de un rango llamado patricio, ocupó el consulado y el proconsulado de Asia durante el gobierno del emperador Adriano, quien lo adoptó como su hijo y sucesor poco antes de morir. Tras desempeñar con sorprendente éxito los cargos de cuestor y pretor, obtuvo el consulado en el año 120. Fue posteriormente nombrado por Adriano,
que él era el actual emperador en ese entonces, como uno de los 4 procursores que administraban Italia. Su labor durante su proconsulado en Asia aumentó de gran medida su reputación gracias a su buena conducta. Antonino Pío fue favorecido durante su carrera por Adriano, que lo adoptó como su heredero el 25 de febrero del año 138. Posteriormente a eso, Antonino Pío se casa entre el año 110 y 115 con Ania Galeria Faustina la Mayor. Faustina era hija del cónsul Marco Annio Vero y Rupilia. Faustina, pariente de la emperatriz romana Vivia Sabina. Faustina fue una hermosa mujer, conocida en toda Roma por su sabiduría. Pasó toda su vida ayudando a los pobres, a los que estaban desfavorecidos en esa época. Antonino fue y se ganó el sobrenombre Pío tras su ascenso al trono, también por anular las condenas de muertes que había impuesto el emperador Adriano en los últimos años. El reinado de Antonino Pío fue notable por la gran paz y la gran estabilidad que le dio a Roma en su época. Ordenó la construcción del muro de Antonino para mejorar la defensa de la provincia de Britania, aunque fue abandonado apenas 20 años después. También Antonino se destacó por ser un administrador eficaz, honesto, sincero, evitando el derroche. También por mantener siempre una actitud respetuosa hacia el Senado, por respetar las tradiciones religiosas. Otra de las buenas obras que Antonino Pío realizó fue conceder a los libertos el derecho al voto en sus comunidades. Pero uno de los mayores logros que Antonino Pío obtuvo fue cuando lo nombraron uno de los 5 buenos emperadores que tuvo Roma, porque Antonino Pío nunca provocó una guerra ni continuó alguna guerra, sino que en su reinado fue de mucha paz, de tranquilidad para Roma. A pesar de la piedad de su apodo, se asociaba con sus acciones en nombre de su procesor, que era Adriano. Antonino fue elogiado por su calidad de clemencia, sentido del deber, inteligencia, su pureza y por la paz que él brindaba a su pueblo. Antonino Pío fue el padre adoptivo del emperador Marco Aurelio, hijo adoptivo del emperador Adriano. Gobernó el Imperio Romano en el año 138 al 161. Faustina y Antonino tuvieron 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. También Antonino Pío, cuando su esposa murió en el año 141, se vistió de luto y la deificó como una diosa, construyéndole un templo en el foro romano en su nombre, con sacerdotisas para brindarles cultos. Antonino fue una gran persona, muy respetuosa por su lealtad, eficiencia en todo lo que él hacía, y cuando fue emperador de Roma, demostró ser uno de los emperadores diferentes a los que lo antecedieron. Emitió unas monedas. En estas monedas decoradas se llevaba una inscripción que decía Diva Faustina en nombre de su esposa. Creó una organización de beneficencia para las niñas que estaban huérfanas y lo llamó Niñas de Faustina. Antonino Pío fue generoso con toda su gente. Como era de costumbre, Antonino daba dinero a las personas y a las tropas. La historia de Augusto menciona que prestaba dinero con una tasa de interés baja, que era del 4%. También Antonino fue y se involucraba en muchas obras públicas y proyectos de construcción.
Él construyó el templo de Adriano y reparó el anfiteatro, baños en hostias y algunos acueductos. Tras el desempeño del reino más duradero, que fue el de Antonino Pío, después de Augusto, y superando por 2 meses al de Tiberia, Antonino Pío murió de fiebre en el pueblo llamado Lurium, a 12 kilómetros de Roma, en el 7 de marzo del año 161. Su cuerpo fue sepultado en el mausoleo de Adriano, en el mismo templo que había hecho para su esposa, que había fallecido en el año 141. Gracias. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, estimados compañeras y compañeros. Mi nombre es Álvaro Crisanto Calcho. En este momento les voy a hablar sobre el emperador romano Marco Aurelio Antonino Augusto, de la dinastía Antonina. Y para empezar, quiero hacer énfasis en las generalidades de su reinado. Se dice que empezó a reinar el 8 de marzo del año 161 al año 169 con Lucio Ver, y lo hizo de forma solitaria desde el año 169 al año 177, y del 177 específicamente el 17 de marzo del año 180 lo hizo conjuntamente con su hijo Cómodo. Su predecesor fue el emperador Antonino Pío, y su sucesor va a ser el emperador hijo Lucio Cómodo. Su nombre en latín es Marcus Aurelius Antoninus Augusto. Su fecha de nacimiento fue el 26 de abril del año 121 en Roma. Su fecha de fallecimiento fue el 17 de marzo del año 180, a la edad de 58 años, en la ciudad de Vindobona, actualmente la moderna Viena. Como lo dijimos anteriormente, proviene de la dinastía Antonina. Su padre biológico fue Marco Ennio Ver, y su padre adoptivo fue Antonino Pío. Su madre fue Domicia Lucila y su esposa fue Faustina la Menor. Algunos de sus descendientes fueron Lucio Cómodo, Galeria, Lucila y Marco Ennio Ver, solo por mencionar algunos. Entonces, Marco Aurelio Antonino Augusto era conocido como el sabio o el filósofo. Como lo dijimos anteriormente, nació en Roma el 26 de abril del año 121 y murió el 17 de marzo del año 180 en Vindobona. Fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 al 180 hasta el día de su muerte. Fue el último de los 5 buenos emperadores y tercero de los emperadores de origen hispano. Fue una de las figuras consideradas de la filosofía estoica. ¿Y qué era el estoicismo? El estoicismo era la doctrina de dominio y control de las pasiones que perturbaban la vida. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, haciendo a un lado las cosas materiales, y fue fundada por Zenón. Marco Aurelio y Lucio Vero fueron hijos adoptivos de Antonino Pío por mandato del emperador Adriano. Se dice que estos dos jóvenes fueron los primeros que gobernaron o imperaron conjuntamente en la historia de Roma. El gobierno de Marco Aurelio Antonino Augusto fue marcado por conflictos militares en Asia, frente a un revitalizado imperio parto y tribus bárbaros. Cabe destacar que durante esta época hubo una revuelta popular en el este
por el general Avidio Casio, que se había rebelado en contra del Imperio Romano. Pero Marco Aurelio no tuvo otra opción más que liquidar. Y cuando sucedió esto, pues pensó el general Avidio Casio que Marco Aurelio había muerto de una enfermedad, pero posteriormente le llegó la noticia a Avidio Casio que Marco Aurelio estaba vivo. Entonces, las tribus que se habían rebelado en contra del Imperio Romano ejecutaron inmediatamente a Avidio Casio. Otra de las fuentes que podemos mencionar es que Marco Aurelio Antonino Augusto meditaba mucho, y por eso es que plasma una de las obras literarias más grandiosas de la época, denominada Meditaciones, que estaba escrito en griego helenístico y fue escrita o redactada en las campañas del año 170 y 180, considerado como un monumento perfecto de su gobierno. ¿Y cómo fue la juventud de Marco Aurelio Antonino Augusto? Pues se dice que al nacer se le dio el nombre de Marco Annio Atilio Severo. Era único varón político de Marco Annio Vero y de Domicia Lucila. Y tenía una hermana menor que se llamaba Ana Faustina, que era 2 años menor que él. Su mamá provenía de una familia poderosa de rango consular y su padre era de origen hispano, que había estado en el Senado romano con el cargo de pretor. Lastimosamente, el papá de Marco Aurelio Antonino Augusto muere cuando éste tenía 3 años. Marco Aurelio Antonino Augusto ascendió al trono diciendo esta frase: mi madre me ha enseñado que se puede vivir humildemente y no con excesiva lujo o riqueza. Esto lo encontramos en su obra literaria llamada Meditaciones, en su capítulo 1 y versículo 3. Tras la muerte de su padre, fue adoptado y designado heredero por su madre y su abuelo paterno. ¿Y cómo se llamaba su abuelo paterno? Se llamaba Marco Annio Vero, que lastimosamente también fallece en el año 138, cuando Marco Aurelio tenía apenas la edad de 19 años. Entonces, ¿cómo es que Marco Aurelio llega como heredero al Imperio Romano? Pues se dice que en el año 136 Adriano había designado como heredero al trono a su hijo adoptivo Lucio Elio César, pero que posteriormente Marco Aurelio atrajo la atención del emperador Adriano, ya que Marco Aurelio Antonino Augusto era una persona inteligente y franca. Cabe destacar que Adriano era tío de Marco Aurelio Antonino Augusto, y el emperador Adriano le decía de cariño Vericimus, que significaba como un hombre honesto. Después de esto, pues Marco Aurelio había sido comprometido en matrimonio con la hija de Lucio Elio César, pero tras la muerte de Lucio Elio César, su compromiso fue anulado con la hija de este. Tiempo después, Marco Aurelio Antonino Augusto se compromete con la hija de Antonino Pío. Adriano, al ver que su hijo adoptivo muere, nombra a Antonino Pío como heredero al trono, pero con la condición de que Antonino Pío debía de designar herederos y sucesores al trono
a Marco Aurelio Antonino Augusto y a Lucio Vero. Y esto sucedió exactamente el 25 de febrero del año 138, cuando Marco Aurelio tenía solamente 17 años de edad. Entonces Marco Aurelio asciende al trono a los 40 años de edad, junto con Lucio Vero, hasta la muerte de este segundo. Como lo decíamos anteriormente, Marco Aurelio Antonino Augusto fue un hombre inteligente en todas las decisiones que tomaba, centrado en los deberes que tenía y trabajador hacia su pueblo. La carrera política de Marco Aurelio Antonino Augusto comienza en los años 140, 145 y 165. Pero hubo un año en que fue muy especial para Marco Aurelio Antonino Augusto, que fue el año 147, ya que el emperador Adriano le designa un imperio preconsular. ¿Esto qué significa? El imperio preconsular era el mayor poder que podía recibir alguien que no fuera el propio emperador. Esto quiere decir que era como un escalón abajo del emperador romano. Entonces, por consiguiente, ¿cómo es que Marco Aurelio Antonino Augusto asciende al trono y llega a ser emperador romano? Se dice que fue cuando Antonino Pío muere el 7 de marzo del año 161. Marco Aurelio y Lucio Vero fueron nombrados con el título de Augustus. ¿Y qué era el título de Augusto? Pues, valga la redundancia, el título de Augusto era el título que se le daba a los emperadores romanos de aquella época. Pero Marco Aurelio Antonino Augusto se reserva el título de Pontifex Maximus. Este título no se podía compartir, sino que solamente podía ser de uno solo, y solo lo tenía el emperador Marco Aurelio Antonino Augusto. Se dice que Vero aceptó el papel para ser coemperador de Marco Aurelio Antonino Augusto bajo la subordinación de este, o sea, bajo la subordinación del gobierno romano. Una de las características que tenía Lucio Vero era que era un experto y talentoso en el ámbito militar. Esto fue muy necesario y muy indispensable en el imperio de Marco Aurelio Antonino Augusto, porque constantemente habían guerras con varios pueblos y Vero era la figura autoritaria y valorada entre los soldados para combatir estos pueblos. Uno de los factores importantes que podemos mencionar es que Lucio Vero fue al frente de la batalla de la guerra de Partia y Germania en aquel entonces. Cabe destacar también que Lucio Vero, como lo mencionábamos anteriormente, que fue una figura autoritaria que garantizaba la lealtad de las tropas hacia el emperador romano, en este caso de Marco Aurelio Antonino Augusto. En esta etapa, como emperador Marco Aurelio Antonino Augusto, sucede lo siguiente: sigue el ejemplo de sus predecesores, emitiendo muchas reformas de la ley que limitaba la jurisprudencia civil. Otro de los logros que tiene Marco Aurelio Antonino Augusto fue que promovió muchas medidas favorables para los esclavos. Y en el derecho civil hace lo siguiente: estableció una división social entre el más distinguido y el menos distinguido. Bajo el imperio de Marco Aurelio Antonino Augusto, los cristianos eran mucho más vulnerables que el resto de la plebe.
igual que en la época de Trajano. Pero podemos decir también que las persecuciones se tornaron un poco lentas o escasas para los cristianos. Años después, específicamente en el año de 177, hubo una revuelta popular, o sea, como una manifestación en la ciudad francesa de Lyon, en donde lastimosamente mueren miles de cristianos. Entonces, el gobernador de aquella época no sabía qué hacer para ese momento, a lo que le remite una carta al emperador romano Marco Aurelio Antonino Augusto diciéndole que qué podía hacer, a lo que contesta el emperador romano Marco Aurelio Antonino Augusto que perdonara a aquellos que solamente podían renegar su fe. Entonces, nosotros de esta manera le damos continuidad a los conflictos internacionales que tuvo el emperador Marco Aurelio Antonino Augusto con Partia, denominada la Guerra de Partia. Partia era una ciudad perteneciente a la antigua Irán, que era una provincia de Asia. En ese entonces se levanta un imperio parto, revitalizado con mucho más fuerzas, y aprovecha derrotar a dos ejércitos romanos, invadiendo de esta manera los territorios de Armenia y Siria, que por supuesto pues eran territorios romanos en aquel entonces en Mesopotamia. Cuando escuchó esta noticia, Marco Aurelio Antonino Augusto envía a Lucio Vero. Cabe destacar que Lucio Vero era coemperador y hermano adoptivo de Marco Aurelio Antonino Augusto, y envía a Lucio Vero a enfrentar a estos invasores. La guerra de Partia dura 5 años, empieza en el año 161 y termina en el año 166. Y en el año 166 Lucio Vero regresa a Roma victorioso, y el emperador Marco Aurelio Antonino Augusto le rinde honores, haciendo una fiesta a gran escala en la ciudad de Roma, un desfile en la ciudad. Entonces, para ese entonces, Marco Aurelio Antonino Augusto nombra césares a sus 2 hijos, los cuales fueron Cómodo y Aniobero. Pero no todo fue felicidad para el Imperio Romano, ya que trajo consigo una plaga Lucio Vero de aquella guerra, la cual se denominó la plaga antonina o la plaga de Galeno. ¿Por qué se le denominó la plaga antonina? Porque fue en la época de la familia Antonina o de la dinastía Antonina que se dio esta plaga, y se le dio el nombre de la plaga de Galeno porque fue un médico reconocido de aquella época quien la describió como una enfermedad mortal. Entonces, esta enfermedad se convirtió en pandemia y se le denominó como la pandemia de la viruela o el sarampión, que lastimosamente pues se extendió y fue incontrolable en el Imperio Romano, dando así el resultado con el daño de las 2 vidas de los 2 emperadores de aquella época. Pero lastimosamente el que se llevó la peor parte fue Lucio Vero, porque se enfermó y muere de esta manera a causa de esta enfermedad en el año 169. Otra versión se dice que Lucio Vero le envenenaron la comida y por esa causa fue que muere, pero es una versión que dejamos en el aire y nos vamos a inclinar más que murió
a causa de la pandemia o de la viruela. Posteriormente reaparece la viruela 9 años más tarde, cobrando así la vida de 2.000 personas diarias. En resumen, mueren 5 millones de personas en aquel entonces a causa de esta pandemia denominada la pandemia de la viruela o el sarampión o la plaga antonina o la plaga de Galeno. Ahora, describiremos un poco sobre las guerras marcomanas o la guerra contra los bárbaros germanos. Se dice que para combatir esta guerra se requirió de una gran cantidad de hombres y trajeron a todos, el Imperio Romano trajo a todas las legiones de soldados que cuidaban la frontera del Danubio en aquel entonces. ¿Y qué era el Danubio? Pues era, así se le denominaba el río que dividía las tribus bárbaras u otras tribus del Imperio Romano, y de esta manera pues se traen todas esas legiones de militares para combatir a los bárbaros germanos, porque estos bárbaros germanos avanzaban a territorio romano. Pero los romanos estaban conscientes de que se estaban recuperándose de aquella enfermedad y que no podían luchar porque estaban en desventaja. Pero fue hasta en el año 166 cuando muchos tribus como los hermunduros y los marcomanos cruzaron el río Danubio para combatir al Imperio Romano. Pero en uno de estos combates gana por primera vez el Imperio Romano hacia los bárbaros, y con esto pues le da un poquito de chance al Imperio Romano de desahogarse, pero a posteriori atacan nuevamente estos bárbaros romanos pueblos o provincias del Imperio Romano con hordas. Con hordas significa con grupo de personas que no pertenecían a un grupo militar, pero que sí eran en cantidades exageradas, y atacan muchas provincias romanas y los bárbaros germanos logran entrar a la ciudad de Italia, aterrorizando a todo habitante de Italia. Entonces, Marco Aurelio Antonino Augusto, que era emperador de ese entonces, trata de controlar la situación haciéndose auxiliar por la Guardia Pretoriana. ¿Y quiénes eran los de la Guardia Pretoriana? Era un ejército de élite en donde solo estaban los soldados romanos más fuertes y más capaces de aquel entonces. Entonces, para inmovilizar a los bárbaros, no solo bastó la Guardia Pretoriana, sino que tuvieron que traer a legiones de soldados y a gladiadores que provenían de muchas ciudades para controlar a los bárbaros germanos. Solo de esta manera pudieron hacerle frente a los bárbaros germanos en aquel entonces. De esta manera, el Imperio Romano de aquel entonces, a través del emperador Marco Aurelio Antonino Augusto, tuvo muchas guerras, más en este lado del imperio, y ahora nos vamos a centrar lastimosamente en la muerte y en la sucesión de Marco Aurelio Antonino Augusto. Específicamente en el año 180, el emperador romano Marco Aurelio Antonino Augusto se enferma de la viruela y lastimosamente fallece el 17 de marzo del año 180, como lo dijimos anteriormente, en Vindobona, que es la moderna Viena actual.
A posteriori se deifificó o se divinizó el cuerpo de Marco Aurelio Antonino Augusto. Esto significa que entró entre los grupos de los dioses y sus cenizas fueron transportadas hacia Roma, en donde permaneció en el mausoleo de Adriano. A su muerte aseguró la sucesión de su hijo Cómodo, al que nombró César en el año 166. Esto quiere decir de que le aseguró el trono a su hijo, que era el sucesor de él. Pero a posteriori, Cómodo sería el político, el militar, paranoico y egoísta con problemas neuróticos que hizo decaer el Imperio Romano. Pero haciendo énfasis en la muerte de Marco Aurelio Antonino Augusto. Dice que la muerte de Marco Aurelio Antonino Augusto ha sido considerado como el fin de la época de mayor prosperidad para el imperio, conocida como la Pax Romana. ¿Y qué era la Pax Romana? Se dice que era la estabilidad, la paz, tanto interior y exterior, a pesar de tantas guerras que tenía el Imperio Romano, lo que le permitió alcanzar grandes desarrollos económicos y expandirse en su territorio. Entonces, de esta manera se le pone fin a uno de los 5 buenos emperadores de la dinastía antonina. Queremos resaltar también un poco sobre el matrimonio de Marco Aurelio Antonino Augusto, que contrajo con Faustina la Menor en el año 145, en donde procrearon 13 hijos, entre los cuales destaca Marco Annio Vero César, gemelo de Lucila, y Lucio Aurelio Cómodo Antonino, que sería el sucesor de Marco Aurelio Antonino Augusto, y que iba a imperar entre el año 190 y 192. Con esto le damos fin a la sucesión y muerte de Marco Aurelio, y vamos a hablar un poquito sobre su gran obra literaria, que lo escribió entre el año 170 y 180, y que estaba comprendido en 12 tomos o en 12 libros. Esto lo hizo con el fin, pues, de que fuera una guía personal para él, y lo escribía cuando él tenía esa paz interior. Para culminar con esta exposición, quiero decir una frase célebre de Marco Aurelio Antonino Augusto, que dice de esta manera: recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante o se ha vivido o es incierto. Esto nos quiere dar a entender que el presente es todo lo que tenemos en nuestra vida. El pasado se ha ido, el futuro aún no está acá. Debemos de vivir el presente. Mi nombre es Álvaro Crisanto Calcho. He expuesto sobre la dinastía antonina, específicamente sobre Marco Aurelio Antonino Augusto, y solamente. Gracias. Mucho gusto, vamos a tener la oportunidad de hablar sobre Cómodo, un emperador que realmente llevó ahí sí que a la decadencia al Imperio Romano. Cómodo era hijo de Marco Aurelio. Marco Aurelio pues era uno de los últimos emperadores adoptivos que tuvo la dinastía antonina. Pero esta vez Marco Aurelio cambia el rumbo o cambia la historia, porque ya no le transfiere el poder a un hijo adoptivo o a alguien que realmente creyera a él que sería el indicado para gobernar Roma. Esta vez se lo transfiere a su hijo, el último de los 7 hijos que tuvo. Esta vez se lo transfiere a
Cómodo, ¿verdad? El nombre de este emperador de nacimiento pues le pusieron Lucio Aurelio Cómodo. Nació el 31 de agosto del año 161 de nuestra era. Sin embargo, durante su niñez pues fue criado con una educación de calidad, con los mejores educadores, ¿verdad? Porque obviamente era el hijo del hombre más poderoso en ese entonces. En el gobierno de Marco Aurelio, pues, la civilización romana, pues, era la más moderna, era una gran ciudad con más de 1 millón de habitantes, era una ciudad que otros pueblos o otras civilizaciones, pues, querían invadirla, ¿verdad? Entonces el trabajo de Marco Aurelio era defender en todo el territorio, pues, el territorio romano, ¿verdad? Cómodo nació en Lavinium, ¿verdad? Ahí mismo en Roma. Durante su adolescencia, pues él acompañó en muchas batallas a su padre. En una de ellas, pues la batalla que duró más años, pues fue con los germanos. El imperio pues estuvo ahí sí que en riesgo muchos años ahí es donde se mantuvo más Marco Aurelio. En esto pues Marco Aurelio también gana y ahí es donde le concede el título a Cómodo de Germanicus, ¿verdad? Durante su adolescencia también este emperador pues empieza también, él se metió en el colegio de pontífices, una carrera pública en Roma, la cual pues también lo aprovecha para prepararse. Su gobierno se pasó en 2 fases, ¿verdad? A los 15 años, pues este personaje, Cómodo emperador, también recibieron también el título de Césares, juntamente con su hermano Anio Vero. Sin embargo, Anio Vero murió 2 años después, la cual pues él quedó como único hijo, y lo que hizo Aurelio era de que encomendó la vida de su hijo al mejor médico en ese entonces, que se llamaba Galeno. Galeno pues se encargó de cuidar bien a Cómodo para que no le pasara nada, porque era el que iba a heredar todo el trono, ¿verdad? El gobierno de Cómodo se dividió en 2 fases. La primera fase pues fue juntamente con su padre, ¿verdad? Del 177 al 180, la cual pues juntamente con su padre pues lograron muchas victorias en guerras. La principal pues fue en Danubio, la cual pues ganaron, ¿verdad? Derrotaron a los hermanos. Cuando Marco Aurelio muere, Cómodo queda solo, ya empieza ya su poder o su gobierno ya solo, sin el apoyo del padre, ¿verdad? Y es aquí donde empieza a cambiar la historia también de Roma, empieza como que a caer. Todo lo que habían construido la dinastía antonina de los 5 emperadores, es aquí donde empieza como que a decaerse, ¿verdad? Empieza a cambiar la ruta, y empieza, porque Cómodo ya no se interesaba en la administración de Roma, ya no se interesaba en lo que Roma realmente quería, como lo habían construido los emperadores anteriores. No sé si el problema fue de Marco Aurelio de transferir esta vez a su hijo todo el poder, pero lo que sucedió es de que una vez Cómodo quedó solo, cambió muchas cosas, ¿verdad? Tenía una hermana Lucila, la cual no se prestaba para escucharlo. También los senadores, él no se interesó en escuchar a los senadores, inclusive conspiraron contra él, ¿verdad? En una de estas, pues su hermana Lucila juntamente con los senadores conspiraron, querían asesinarle, la cual pues Cómodo se dio cuenta de que querían asesinarlo. Lo que hizo fue mandar a todos los senadores que habían conspirado contra él, entre ellos pues su hermana Lucila, y los mandó a ejecutar, los mandó a asesinar a todos, ¿verdad? Cómodo, lo que más se puede hablar de él es de que él empezó a creerse que era un semidios, era la reencarnación de Rómulo, que era Hércules, porque realmente él creía que era un gran gladiador. En la arena pues compitió con muchos gladiadores de fuerza mano a mano, porque antes los gladiadores eran reconocidos como los mejores hombres de los ejércitos, que realmente eran invencibles, ¿verdad? Y esto es lo que él creía que era Cómodo, un gran gladiador. Sin embargo, cuando él peleaba contra los gladiadores, pues los gladiadores no creían que estaban peleando contra un gladiador, sino que ellos en la mente tenían de que estaban peleando contra un emperador, y obviamente tenían que dejarse vencer, ¿verdad? O en muchas ocasiones estos gladiadores ya iban lisiados, o ya solo para ir ahí sí que al matadero, y lo que hacía Cómodo era ganar fácilmente.
Se dice también de que Cómodo peleó hasta con animales salvajes dentro de esto, ¿verdad? Para que él pues se viera su poder, su gloria ante la plebe. La plebe pues obviamente lo quería bastante porque les daba muchas victorias, les daba mucho de esto, ¿verdad? A los 15 años este personaje recibe el nombre de título de Augustus. Augustus era el poder que se transfería a una persona, que era un emperador. Todo el poder lo tenía él, ¿verdad? Entonces él ya tenía ese poder de hacer las cosas, él hacía lo que quería. En el año 191 Roma sufre un incendio, en la cual Cómodo aprovecha para cambiarle hasta de nombre y levantar nuevamente la ciudad, ¿verdad? Y esta vez pues hasta le puso de nombre Colonia Lucia Annea Comodiana, ¿verdad? Inclusive hasta los meses él cambió, ¿verdad? Cambió el nombre de los meses. Cómodo en varias ocasiones se cambió de nombre, ¿verdad? Y en una de esas pues también cambió el nombre de los meses. El nombre de Cómodo era Lucius, Aelius, Commodus, y esos nombres pues también le puso los meses, ¿verdad? Augustus, Herculeus, Romanus, Amazonius, Invictus, Félix, Pius. Entonces todos estos nombres se le puso a cada uno de los meses con tal de que él estaba creyendo cambiar todo el sistema político, todo el sistema de Roma, ¿verdad? Entonces administrativamente Roma estaba por los suelos, ¿verdad? Los senadores estaban dando cuenta de que Roma ya no estaba yendo un buen camino, pero sin embargo Cómodo no era lo que necesitaba escuchar en ese momento, ¿verdad? Lo que él quería era de que se hiciera lo que él quería, ¿verdad? Y cuando esto estaba sucediendo, porque él también tenía 300 hombres y 300 mujeres a su favor, y él que hacía con ellos lo que él quería, ¿verdad? Él, pues entre esas mujeres tenía a una favorita, que era Marcia, ¿verdad? Era su amante preferida. Entonces lo que hizo Marcia fue que se pusieron de acuerdo otra vez con los senadores para conspirar contra él y asesinarlo nuevamente, ¿verdad? Y fue así como en el año 192, ¿verdad? Este hombre, o en este caso Cómodo, pues vino Marcia, envenenó al emperador, puso veneno entre el vino. Sin embargo, pues no falleció, no murió, ¿verdad? Y dice que fue a echarse un baño. Lo que sí dio efecto fue el licor, pero no el veneno. Entonces lo que hicieron fue que mandaron a Narciso, uno de sus gladiadores que lo acompañaba también, y fue quien lo estranguló, ¿verdad? Una vez se corrió la voz de que Cómodo había muerto. Mandaron a botar todas las estatuas que Cómodo había levantado cuando estaba aún en vida, ¿verdad? Porque sinceramente este hombre hasta le cambió el nombre de todas las tropas que estaban ahí en el mar, ¿verdad? Les puso como Alexandra Comodiana de Togato, ¿verdad? Y también hasta los senados, todos los lugares estos, los senados le cambió también de nombre, les puso de nombre como Senatus Comodianus, Fortunatus, ¿verdad? Entonces este hombre lo que sí tenía de que estaba bien apoderado de todo, y a todo le quería poner su nombre, ¿verdad? Porque él quería imperar en todo el territorio, ¿verdad? Sin embargo, le fueron botadas todas las estatuas, hicieron un nuevo cambio, y pues el poder pues se le concedió esta vez al hombre que lo sucedía, ¿verdad? O sea, que quedó como emperador después de la muerte de él, fue Pertinax, ¿verdad? Entonces Pertinax empieza ya a hacer nuevas estrategias administrativas, políticas de Roma, y juntamente con los senadores, y entonces la historia empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces así es donde la muerte de Cómodo sucede, y ahí es donde termina la historia de Cómodo, ¿verdad? Estrangulado por Narciso. Gracias.